Tierra Nueva Televisión, el primer canal cultural de la Amazonía peruana. ¿Me diste tu tarjeta ahorita? Sí, pero quiero que me lo des ahorita porque qué tal que no la encuentro. Gracias por estar aquí nuevamente con el amigazo Walter Lingán y sus editores que han venido desde Quito precisamente para presentar Mamá Angélica, el libro de Walter. Walter estuvo hace menos de un mes, o un mes por ahí, aquí presentando otro libro, Mis Flores Negras. Y bueno, y hoy no solo está Walter, sino que va a estar conversando con nuestra querida Ingeborg Robles y nuestro no menos querido Juan Ignacio Chávez. Y yo podría hablar mucho de los tres, pero prefiero que hablen de ustedes, así que yo me retiro, les pido un aplauso para ellos. No sé cómo quieren hacerlo, si como todo lo que pasa en esta casa estoy improvisando, excepto ellos que son dos grandes profesionales y van a empezar, no sé cómo se organizará. Sí, yo quería preguntarte, Walter, si tú quieres, claro, Juan y yo, nosotros hemos leído novela desde perspectivas muy distintas, yo más europea, alemana, ¿no? Española, el peruano, y creo que hay muchos peruanos también aquí, pero no sé si tú quieres como lanzarte ya a la lectura o decir algo sobre ya el contexto o de cómo surgió. Después vamos a hablar más en detalle, pero si quieres decir antes de leer ya algo sobre la novela. Es que si yo empiezo a hablar cosas buenas de la novela, así que no me queda otra alternativa. Primero quiero agradecerles por su presencia, de muchos paisanos y también a algunos escritores, poetas. Solamente decirles de que la inquietud de escribir la novela fue cuando la conocí a ella personalmente. La conocí justamente en Alemania. Cuando ella fue invitada a prestar su testimonio de su lucha que hacía en Ayacucho, al entonces presidente de esa época de aquí de Alemania, don Richard Weizsäcker. Ahí surge la idea, o por lo menos la inquietud, al ver lo que ella hacía, me llamó la atención mucho, y pensé que más tarde, algún momento, tendría que escribir algo sobre él. Claro, eso ha sido un proceso bastante largo, porque también quería también conocer a Ayacucho, porque nunca había estado en Ayacucho, entonces yo no puedo escribir o terminar de escribir algo de un lugar que no conocía, lo puedo haber inventado, claro. Para un escritor no es problema, pero empezar a conocer un poco más del ambiente donde ella había crecido en los últimos años, ¿no? Luego ya podemos seguir conversando un poquito más del asunto. ¿Quedan más preguntas? Entonces ahora nos vas a leer algo de la novela. Ya que hablamos sobre el encuentro que ella tuvo con el gobierno alemán, un grupo de peruanos, a finales de los años 80, actuamos como, digamos, traductores ante el gobierno, ante el Weizsäcker y sus asesores. Ella conversó, le contó todo lo que había pasado, lo que pasaba en esa época ya. Y les quiero solamente, en esa época, el parlamentario Walter Schwenninger, fallecido hace algunos años atrás, era uno de los parlamentarios alemanes que trabajaba, investigaba
sobre el negocio de armas del gobierno alemán frente al gobierno peruano. Entonces, él había encontrado que la empresa Mercedes-Benz, que tiene un aparato, una empresa que vende armas, le vendía al Perú y que estaba, pues, esas armas estaban siendo utilizadas para matar, digamos, con el pretexto de combatir la subversión, pues eran utilizadas, entre comillas, para matar solamente, ¿no? Entonces, este parlamentario fue uno de los artífices, digamos, para la invitación de la señora Angélica Mendoza a Alemania. Él, después de haber escuchado también el testimonio de la señora, cuando terminó de conversar con el presidente, el expresidente, ¿no? Le contó, le dijo, pero mire señor, usted sabe de que el gobierno alemán vende armas al gobierno peruano. Entonces, cuando se le dijo eso, ella contestó de la siguiente manera. En ese momento yo no sabía que el gobierno alemán vendía armas a nuestro gobierno para la policía. Si no se le hubiera dicho que eso no estaba bien. Gracioso pues, por un lado, vende armas que usan los policías y los militares peruanos contra la gente inocente, y por otro, me invita para solidarizarse con nuestros problemas. Quizás quería que atestigüe la eficacia de sus armas. Señor presidente, le dije también, el gobierno peruano es su amigo. Eso está bien, pero cuando venga debería hablar con la verdad sobre nuestra realidad. Cuando viene algún representante de nuestro gobierno, dice que en Perú no pasa nada, que todo está tranquilo, y eso no es así. No hay tranquilidad, hay sufrimiento, hay represión indiscriminada, hay matanzas, miles de desaparecidos, mujeres y niñas violadas, hambre y desocupación, mucha pena y muchas lágrimas. Hay mucha injusticia, señor presidente. Así le hablé a ese señor Richard von Weizsäcker, que en ese entonces era presidente de Alemania. Después de una conferencia de prensa y a un grupo de amigos peruanos y alemanes, les dije que se solidaricen enviando cartas al gobierno pidiendo que no se den más abusos, que pidan el regreso del fiscal de Ayacucho para que siga investigando, que manden cartas de protesta al general Valdivia, porque en Ayacucho hace lo que quiere con un patrón. Por ejemplo, toda mi familia está amenazada. Yo también estoy amenazada junto a toda mi directiva, lo mismo que todas las señoras socias de ANFACET. Que el gobierno de Alemania y la gente de bien solicite garantías por nuestras vidas. ANFACET es la Asociación Nacional de Familiares de Desaparecidos Secuestrados en el Perú, que fue fundada por la señora Angélica Mendoza en Ayacucho. Hay otro aspecto también que ella dice, ¿por qué su lucha en el Perú, no? Parece que las cosas no han cambiado. Parece, ¿no? Desde hace, ¿cuántos son? 50 y tantos años. Dice, el amor a mi hijo me dio valor, así como el dolor de tantas mujeres que buscamos a nuestros familiares desaparecidos. Desde que lo llevaron, no dejé de buscarlo. Fui a todos los lugares posibles, tantos años buscando y no encontramos a nuestros desaparecidos. Ni muriendo podremos olvidar. ¿Cómo vamos a olvidar a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestros padres? No se puede. Y también habría que entender que una cosa era, si comparamos la situación que pasó en Argentina, por ejemplo, con la dictadura de los años 70, las madres de Plaza Mayo eran señoras que tenían cierto nivel de educación, ¿no? Por eso su lucha quizás era más visible. En cambio, las señoras de ANFACET, junto con Angélica Mendoza, eran señoras que no habían tenido ninguna formación, ni siquiera habían terminado, ni siquiera iban a la escuela, la mayoría. Entonces, y eran quechua hablantes, no hablaban español. Entonces era mucho más difícil que les hagan caso. Entonces las ignoraban. Por ejemplo, hasta los obispos en Lima, cuando ellos fueron a hacer un reclamo a la fiscalía, le dijeron a ellos, no, mira mamita, le dice, las autoridades aquí están muy ocupadas para que le hagas problemas a ellos. Ándate a Ayacucho y olvídate, no tienes por qué estar aquí molestando a las autoridades. Entonces,
esa la forma más o menos también que las ninguneaban a ellas, ¿no? O sea, justamente porque no tenían un nivel, digamos, de clase media acomodada como para poderles hacer caso, ¿no? Entonces, también eso fue un rol, un factor importante para invisibilizar este tipo de lucha de la señora Angélica Mendoza y las otras madres de familia que venían buscando a sus familiares desaparecidos. Además, también hay que decir que ellas también luchaban y denunciaban los abusos que cometía Sendero Luminoso contra la población y el MRTA, ¿no? Los grupos subversivos que trabajaron en la zona, que de forma indiscriminada también, pero con grandes diferencias. Digamos, los senderistas, en este caso, los subversivos, lo que hacían era matar directamente a la gente. Entonces, el señor no me gusta porque me ha denunciado por algo, son soprones, como pretende de ser soprones, los mataban simplemente. Pero la policía no, el ejército, la policía tenía otra forma. Ellos simplemente secuestraban a la gente y llevaban a la gente y los desaparecían, o entraban a poblaciones completas y le metían bombas y todo, ¿no? Con pretexto de perseguir a la población. Entonces, eran los dos niveles también de lucha que había, ¿no? O sea, y la población estaba en medio de ambos sectores en conflicto, ¿no? Y entonces, claro, tú conociste a ella y tenías esa idea o esa necesidad quizás, ¿no? De escribir su historia, ¿no? Como dijiste. Lo que a mí me interesaba, y creo que casi todo mi trabajo literario que tengo es intento que se visibilice los sectores marginales, los sectores que tienen poco que ver, digamos, con la historia oficial, ¿no? Entonces, por eso la señora es una de ellas, ¿no? Entonces, me interesó desde un comienzo eso, ¿no? Cuando hablé con ella personalmente, cuando me contó un poco más, ahí estaba, entonces ya para mí se prendió la idea de que tengo que escribir la historia. Por eso fui a Ayacucho también, para hablar un poco con sus parientes, sus hijas, fundamentalmente, amigos que la habían conocido, con las señoras que habían trabajado con ella, y saber un poco, digamos, las cosas un poco más personales, más íntimas de ella, cómo era la señora, ¿no? Una señora muy humilde y muy católica. Ella tenía en su casa, tenía su propio altar, que todos los días tenían que rezar, con familia y todo, tenían que saber rezar ahí, todos los días, era una cosa normal. Entonces, como que esas cosas no se conocían mucho, entonces quería saber eso, ¿no? Y además también quería saber cómo secuestraron a su hijo, cómo lo habían hecho. Entonces, le quitaron el hijo de las manos, ¿no? Arrastrándola, pateándola, golpeándola a ella, y lo metieron al camión y se lo llevaron, ¿no? Entonces, esas cosas quería conocerlas, o sea, quería conocer, digamos, el espacio geográfico donde sucedieron los hechos, o sea, la casa, conocer la casa, dónde dormía el chico, cómo era la cocina, cómo era la sala, etc. Toda esa imaginación, eso que yo por momentos lo imaginaba, pero quería conocerlo, quería verlo, ¿no? Entonces, esa fue la razón por la cual me fui a Ayacucho, y con eso ya tuve, digamos, el material suficiente para escribirlo. Sí, eso se nota cuando, ¿no? Es obvio cuando se lee que hay un trabajo anterior de investigación, de hablar, hay como casi una historia oral también, ¿no? De haber hablado con los testigos. Pero como tú dices, es un trabajo literario, así que no solamente has hecho un trabajo de historiador, pero has creado una obra narrativa. Y a mí me interesa, porque ahora vas a hablar más del aspecto casi documental, ¿no? Del libro. Pero tú cuando te plantas de contar esa historia, ¿piensas en términos de género? ¿O eso ya no lo piensas como teóricamente, que piensas que no voy a escribir una novela o no? Porque hay, ¿no? Eso nos vimos nosotros enseguida, esa como combinación de algo documental con algo que es, vamos a ver, lo
que vas a decir tú, pero más cerca de, se puede quizás llamar novela, pero claro, no es ficción y hay algo también muy poético, ¿no? Mira, en realidad también la otra cosa que les decía al comienzo es que el libro empezó como una especie de crónica. Yo lo escribí, hice la crónica y se lo envié al periódico El País en España, aquellos años, ¿no? Yo no era periodista, no tenía nada que ver digamos, con los medios de difusión. Solamente mi idea era de que, bueno, mira, hay una señora que viene del Perú, conocida en el Perú ya esos años, entonces si yo hago la crónica, quizás el periódico español se va a interesar por publicar eso, creí yo, ¿no? Pero no pasó nada, ni siquiera me contestaron que habían recibido la nota, ¿no? Entonces, se quedó como crónica. Y poco a poco lo fui cambiando un poco más, ya pensé que debe ser una novela. Al final yo pienso, como no es exactamente una novela tampoco, o sea, es un híbrido, podemos decir, crónica, novela, historia, pero claro, no es una historia en el sentido estricto de la palabra, ¿no? Si bien es cierto, yo contextualizo la historia, hablo un poco relaciono un poco la política de ese momento, de cuando ocurrieron los hechos, con la historia de la señora, ¿no? Entonces, por eso hay capítulos que están entrelazados, hablo de lo que está pasando sobre la violencia política y al mismo tiempo estoy hablando después de la vida de la señora Angélica Mendoza. Entonces, ese ya ha sido, digamos, el trabajo último. Después ya tenía que conformar la historia, tenía que redondear un poco las cosas, entonces ya surge, digamos, este libro que yo no sé cómo llamarlo, novela o... Perdón, ¿introduces elementos de ficción también? O... Sí. Es una novela. Sí, por ejemplo, ¿no? Cuando el hijo es detenido, ¿no? Esto es ya cosa del escritor, porque ellos vino al principio y lo llevó, claro, ¿no? Entonces, ¿cómo describo eso? ¿No? Entonces yo pongo así: el frío helado azotaba la ciudad de Ayacucho, la luminosa oscuridad de la noche engullía el asiento humano, ciudad libertad de las Américas, y las farolas de las calles solo eran agónicos fantasmas, remedo de luces de bengala, eufemismo de tinieblas festivas. Eran las 2 de la mañana del 2 de julio de 1983. Los toc, 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 imperturbables sobre la precaria puerta de madera rompieron el estruendoso silencio de esa fatídica madrugada. ¡Bram! Chocaron estrepitosas las maderas y las latas de la puerta contra la pared de la entrada principal de la casa. Ante el tremendo alboroto ladró el perro, pero un golpe seco lo hizo aullar. Sus gemidos fueron tragados por una afasia fulminante. Luego se quedó en silencio. Solo los pasos enzapatados siguieron perturbando el sueño tranquilo de sus inquilinos. Al fin, los ruidos despertaron a mamá Angélica. Estanislao Ascarza Barrón fue despertado de un codazo. Antes de levantarse se restregó los ojos. Luego, un somnoliento, se sentó al lado de la cama. Mamá Angélica lo apuró a salir para ver lo que pasaba. ¿Serán ladrones?, masculló un tanto alarmado. Desde la ventana pequeña de su dormitorio descubrieron sombras en movimiento. Rompiendo la puerta y escalando las paredes, estaban entrando. Eran personas vestidas con uniforme militar, color verde oliva, galones dorados, chompas y pasamontañas negras. Otros llevaban también palos en el cinto. Todos, sin excepción, calzaban botas negras, tenían metralletas y pistolas, ostentaban siniestras armas colgadas al hombro. Apenas los descubrieron, ahí mismo les apuntaron con sus armas, les amenazaron de muerte. ¿Dónde se esconde ese terruco soplón?, gritó uno de ellos. Sus botas desesperadas tronaron estrellándose contra las sillas y todas las cosas que encontraron en su camino. Golpes y más golpes. Eso ya forma parte, o sea, de la creación, ¿no? Entonces, por eso digo, no hay elementos de ficción, pero basado en esa realidad que ocurrió esa noche. Una pregunta, Walter. Tú,
estabas escribiendo la novela, o sea, después de lo del país, tú, no sé cuándo la escribiste, en qué años, pero estuviste todavía en contacto con ella mientras escribías la novela o ya no? No, Bueno, eso sí después, eso es, recientemente. sí, ella murió en 2017. Claro. ¿No? Entonces yo ya no tuve más contacto. Desde que ella partió de regreso, no tuve más contacto con ella, solamente cuando en 1992, el 12 de septiembre de 1992, fue detenido Abimael Guzmán. 3 días después salió la famosa lista de los embajadores del terror en Europa. En esa lista aparecía la señora Angélica Mendoza enjuiciada por el gobierno de Alberto Fujimori. Entonces yo no vivía en Europa. Entonces, ¿por qué lo acusaron? Porque claro, era una señora incómoda para su gobierno, entonces le hicieron esa acusación, la enjuiciaron y lo que querían era destruir su organización que había hecho, ANJACET. Y casi lo logran, porque las mujeres empezaron a apartarse, más socios, a apartarse, la policía lo perseguía, le amenazaron de meter a la presa por un juicio que se inicia ese año, pero como ya era una señora conocida, intervinieron muchas personalidades también del mundo de los derechos humanos, desde Argentina, por ejemplo, ¿cómo se llama? Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, intervinieron también en eso. Entonces, ya después de un par de medio año, creo, se salió, digamos, la declararon inocente, porque ella nunca vivió en Europa, solamente vino invitada por el gobierno de Alemania y después creo que estuvo en París y se regresó después a cumplir sus tareas que venía haciendo ella. Entonces, esa vez fue la última vez que escuché de ella, que supe de ella algo más, y después ya personalmente ya no tuve ningún contacto con ella, ¿no? O sea, debe ser más o menos desde los 1992, de esa época, ya no supe más de ella, ¿no? Bueno, conocía lo que venía haciendo por los medios, por los periódicos, pero no tenía contacto. ¿Y el viaje a Ayacucho cuándo fue más o menos? ¿O fueron varios? Eso sí, porque ella murió, debe haber sido en 2018. Yeah. En 2018 estuve allá, hablé con todos sus parientes, visité su tumba y después de eso ya vine convencido que tenía que terminar el trabajo y empezar con la búsqueda de un editor. Eso también fue otra cosa, que cuando yo lo presenté a algunas editoriales en Perú, nadie quería publicarlo. Sí, eso quería ir, si podías comentar cómo fue tu llegada a la editorial y quiénes son los editores que te acompañan. Que me olvidé, perdón, de comentarlo. Sí, como digo, ¿no? O sea, en los últimos años hay una cultura del negacionismo muy grande en el país. Entonces, todo lo que fue la violencia política en los años de 1980 hasta 1990, fundamentalmente, casi nadie quiere hablar. Eso no significa que no haya algunas publicaciones sobre la violencia. Por ejemplo, está el famoso libro de Abril Rojo de Roncagliolo, por ejemplo, o están las novelas de Alonso Cueto que hablan de la violencia política, pero claro, tienen un punto de vista diferente. Ellos escriben desde el punto de vista, digamos, de la ficción y sobre todo del medio que más conocen, ¿no? Por ejemplo, Alonso Cueto en su novela Grandes Miradas, ¿cómo se llama la novela? Él habla, por ejemplo, de los militares que estuvieron comprometidos en la guerra, ¿no? Porque más o menos conoce ese medio. Roncagliolo también habla desde el punto de vista de las autoridades militares. Hay otra novela que ganó el COPEN, que se llama Ese camino existe, de Luis Fernando Cueto, que también habla sobre la violencia desde el punto de vista de los militares y sus tácticas y sus estrategias, ¿no? Pero hay muy poco que se hable desde el punto de vista popular, decirlo de otra forma, desde el punto de vista de los vencidos, porque de los vencedores tenemos un montón de novelas, ¿no? O semejante, claro, no es que lo defiendan, pero digamos, una visión más o menos de ese lugar. Pero en lo que respecta al otro sector, tanto el pueblo que sufrió los embates de la violencia, de eso casi no hay poco. Hay una que se llama Las Cárceles del Emperador, que es una especie de
autobiografía de un poeta que estuvo preso, inocente, claro, acusado de terrorismo, y después escribió su novela que se llama Las cárceles del emperador. Y una novela con bastante éxito, creo que tiene unos 30 ediciones ya en el país, pero del cual no se habla mucho, a pesar de que se vende el libro, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia que hay también, ¿no? O sea, cuando una novela se publica en el exterior, es más fácil que se venda y tenga cierta aceptación. Pero cuando se habla, digamos, de la posición como es la señora Angélica Mendoza, entonces las editoriales tienen más cuidado, yo no puedo decir que sea temor, sino simplemente lo que yo quiero decir obedece a esa cultura ahorita de negar de lo que existió, un negacionismo bastante fuerte. Entonces, por eso es que es difícil encontrar un editor de esta naturaleza. Y yo estoy muy agradecido de que Jaime Vázquez, de una editorial incluso que es de Iquitos, ni siquiera de Lima, o sea, fuera del, digamos, del ámbito, gran ámbito comercial que es Lima, entonces, lógico, tiene un mérito especial y además agradecer que él mismo personalmente ha venido a Europa y estamos en una pequeña gira presentando el libro, ¿no? No, hay una pregunta que me acaba de surgir, que es, ¿existe algún punto donde se publique estas voces silenciadas? O sea, algún lugar donde se publique este tipo de obras literarias. Como digo, hay poco, casi no existe, que yo mismo que conozca, muy poco, ¿no? Hay autopublicación, pero que hay el otro problema también, que las autopublicaciones muchas veces no tienen la calidad literaria, estética Y el research y todo. que quisiéramos también que haya, ¿no? Porque no vale solamente escribir el testimonio por escribirlo, ¿no? Yo creo que también tenemos que ser un poco más respetuosos con el público y darle por lo menos algo que no solamente te llame a la reflexión, sino que también juegue un papel importante en la reflexión, digamos, de belleza, de ficción, de belleza literaria, ¿no? Entonces, a mí me preocupa también eso, ¿no? Entonces, yo intento hacer eso con las novelas. Yo quiero hacerte una última pregunta antes de cambiar con Juan y ofrecer otro elemento también. Yo quería preguntarte también, claro, ya hemos hablado de que no es una novela típica, es híbrida, y yo también noté esa cosa que no es muy lineal, ¿no? Sobre todo la muerte del hermano de Arquímedes viene narrado 2 veces, y yo me preguntaba si tenía que ver con ese aspecto oral que tiene de las voces, o si tiene que ver con, pues, las dos también con la violencia, que es traumática y por eso no se narra como uno después del otro, pero como se narra y después se narra, hay que narrarla otra vez, quizás con otro lector, ¿no? No, ahí hay una cosa curiosa también, ¿no? O sea, la señora luchaba buscando a su hijo, pero no era su prioridad fundamental, a pesar de que ese era uno de los motivos que la llevó a esa lucha. Ella estaba también preocupada por los demás desaparecidos, ¿no? Entonces, y hay esa versión, ella que poco hablaba de su hijo, pero esa también puede ser la otra versión de los familiares, cuando hablan de la desaparición de su hermano o de sus parientes. Entonces, por eso que está más o menos, para un poco comparar la visión, o digamos, el mensaje que hay desde el punto de vista de la señora y sus parientes, ¿no? Que se diferencia, ¿no? La segunda parte donde hablo sobre los 2 hijos también desaparecidos, uno muerto y la otra desaparecida. No, ella nunca habló de sus hijos, ella no quería hablar de ellos, ¿no? Porque se justificaba diciendo de que ella no vio lo que pasó con ellos. Uno de sus hijos murió en un atentado y la otra hija decididamente abrazó la lucha de Sendero Luminoso y se fue, simplemente. Entonces ella dice, no, mis hijos, ellos, no sé qué pasó con ellos se fueron, no me consta ni nada, no puedo decir nada por ellos. Pero mi hijo, Arquímedes, él sí me lo llevó la policía y por eso yo lucho y quiero que ese hijo aparezca. Entonces,
pero la familia sí está un poco chocada, por eso la familia habla, los otros dos hermanos. Entonces, por eso parece que se repitió la historia, para contrastar la Sí. visión de ambos. ¿Y supieron de los de la hermana, por ejemplo? Lo que se sabe, lo que la hermana contó, ¿no? Desde ella a los 15, 16 años se enroló en las fuerzas del Sendero Luminoso. Y la última vez que supieron de ella, o que apareció ella, fue cuando se libera la cárcel de Ayacucho y sale junto con Edith Lagos. Eso es lo que se dice, y de ahí nunca más se volvió a saber de ella, ¿no? Nada más. Yusuf, el hijo mayor, creo, de ella, él salía de la universidad, tuvo un atentado y en ese atentado murió. Él no estaba metido en el asunto, claro, pero la policía creyó que, como estaba ahí, entonces él también es responsable del atentado que se hizo en una torre eléctrica cayó y una astilla de fierros se le incrustó en el pecho y lo mató. Esto fue un instantáneo. Y de ese momento creo que hay como dos versiones, Sí, ¿no? sí, Pues, sí. Y son de dos familiares. De dos familiares. Sí, sí. Sí, yo cuando yo empecé a leer, me quedé muy impresionada de eso, de como tú dices, desaparecidos, sobre todo que en Alemania uno piensa, ya está habituado mucho más a hablar de Argentina, ¿no? Y de leer sobre eso de Perú y en una novela que es tan híbrida. Entonces, por eso empecé a pensar en Juan, que es un escritor también peruano, de otra generación, y conocía su libro, o sus libros, su poesía y narrativa también, que también trata de un pasado histórico, pero otra historia todavía más antes, ¿no? Sí, tú lo puedes decir mejor. Y yo quería, entonces pensaba que sería interesante, porque yo lo leía como alemana, española, europea, y quería quizás, pensábamos también con Pepe, que podría ser interesante si Juan Ignacio también te podría hacer unas preguntas de su punto de vista, hacer unas charlas. Por eso voy a ofrecer mi silla. Gracias por aceptar. No sé si esta pregunta vale como una pregunta desde mi punto de vista de joven peruano, pero tenía ya una pregunta en la cabeza que te quería hacer sobre la novela, y tiene que ver, me imagino, un poco sobre la estructura, pero también tiene que ver quizás sobre todo con los temas, porque es una novela que, claro, hemos hablado que es un poco documental, también es ficcional, pero también es muy como una novela muy informativa. Hay mucha información histórica. E incluso lo que a mí me sorprendió mucho es que había información muy reciente, o sea, casi coyuntural. Por ejemplo, ver el nombre, no sé, de Sagasti o a Fujimori fuera de la cárcel, después de estar leyendo, ¿no? Una novela, o sea, es algo que no ocurre a menudo, ¿no? Que salga algo así, tan de pronto. Y entonces quería preguntarte un poco cómo llegaste a todos esos primeros registros y géneros dentro de la novela, que igual es una novela corta, entonces todo está bastante contenido, pero además también un poco por los saltos temporales que eso implica, y quizás ahí, ya lo estoy preguntando como alguien más joven, alguien que no vivió conscientemente esta época, pero para alguien de tu generación, pues sí, es algo que o bien uno recuerda viendo en la televisión, o bien uno recuerda experimentándolo, o experimentándolo el vecino, o uno recuerda ya como algo más lejano, como viendo la tele hoy, como viendo el periódico hoy, ¿no? Es definitivamente como un espectro temporal que a mí me superó un poco. Era bastante. Me sentí pequeño en ese sentido, pero por eso quería preguntarte por eso. Claro,
digamos que lo que yo quería hacer también es un poco, o sea, el autor también juega a veces un rol en esto. Entonces yo también quería de alguna manera hacer ver, o sea, esa lucha contra el negacionismo que actualmente se está dando, que también se empieza a reflexionar sobre eso, aprovechando la historia de la violencia política de aquellos años. Entonces, eso era más o menos mi idea. El otro juego que justamente para que entre eso era también en la estructura de la novela, ¿no? Que incluso me quedé corto, pues, porque dice, no era la idea de escribir sobre la violencia, digamos, en general del país, no quería hacer historia sobre eso, pero por lo menos algunos puntos por los cuales yo basarme para poder justificar, no, sino digamos, justificar mi trabajo, sí, pero digamos, hacer ver dónde estaba en curso la lucha de esta señora. Y al mismo tiempo, lo que yo quería hacer también, y eso ya parte mía, era de que la gente nueva que no conocía los asuntos debían reflexionar también sobre eso, porque actualmente está ocurriendo algo que se viene dando de siempre. O sea, por ejemplo, el año 2022 en diciembre y en enero del 2023 han ocurrido masacres en el país y hasta la fecha no tenemos ni siquiera un policía que está siendo investigado. Normalmente son premiados con altos puestos en la esfera gubernamental y algunos incluso premiados fuera del país como agregados militares o con becas para allá. Entonces, esa era mi idea, o sea, que también actualmente nos fijemos lo que está pasando en nuestro país, para reflexionar acerca de lo que está ocurriendo y que no debemos olvidar. La memoria creo que es importante. Y por otro lado, lo que quería saber, ¿no? Que las luchas de hace 30, 40 años atrás es más o menos casi lo que está pasando ahora, ¿no? En realidad no ha cambiado mucho. Han cambiado los nombres, han cambiado los actores, pero el olvido sigue siendo el de siempre. Y eso es lo que era mi intención, o es mi intención, de que todas esas cosas no deben olvidarse. Escribir para mí también significa hacer un ejercicio de dignidad y de reconocimiento a gente que ha dado su vida prácticamente por la justicia, por la democracia que estamos viviendo nosotros, ¿no? Esa democracia no ha sido gratis, es una democracia que ha costado dinero, ha costado vidas de gente que quería un Perú justo, un Perú mejor, diferente. Entonces, esa es otra de las razones por las cuales pienso que la vida de esta señora, la vida como la señora Angélica Mendoza, debe conocerse. Perdón, disculpa, el nombre a mí me interesa mucho, verdad y justicia, pero esa palabra es tan grande que depende de la perspectiva como lo ven. Uno, y segundo, yo veo que usted escritor de un libro, pero usted va con mucha más pasión hacia el tema índico, hacia el tema cultural, digamos, de la gente oprimida. Es como que lo toma personal, me da el entender, me pareciera, o me equivoco. Es que estamos hablando de esta novela, porque yo siempre hablo con mucha pasión de mis escritos. Antes como escritor. ¿No? O sea, de todas mis novelas yo hablo con mucha pasión. Son mis hijos, ¿no? Entonces, y uno siempre quiere a los hijos, los defiende, y trata de que esos hijos salgan adelante. Entonces, esta novela, que estamos hablando ahora, es así, ¿no? Lo estoy defendiendo prácticamente desde mi punto de vista porque ha nacido de mí, digamos, o sea, el escrito, el texto, ¿no? No la historia que se está contando. La historia es la historia de un sector de la población peruana, ¿no? Y lógico, yo me identifico también con ese tipo de luchas que se han venido dando en el país y lo sigo haciendo, ¿no? Y es mi esperanza y es mi sueño de que haya justicia y que se conozca la verdad. Bien, tú has sido de la misma generación con Walter, ¿no? Antes de llegar me estaban diciendo de que
Yo hace un buen tiempo estaba dejando de leer libros, solamente me estaba leyendo artículos y ensayos, ¿no? Pero me dio la gana de leer la novela Flores Negras y otras indecencias. Y bueno, resulta que un estilo, ¿no? Un migrante que ve y ve con nostalgia, con cólera, con rabia, pero también con ganas de ayudar a la patria lejana a la que no va a volver sino a visitar, ¿no? Entonces uno se ve, como migrante, se ve reflejado muchas veces en lo que escribe, ¿no? Y bueno, yo más bien diría cuasi ensayo lo que haces, ¿no? Cuasi un ensayo, ¿no? Entonces no soy crítico literario, ¿no? Pero el hecho de que puedas, y que no tiene uno que estar de acuerdo con todo uno que ha vivido, tiene otro ángulo a veces sobre la misma temática, tiene otro ángulo de vista, ¿no? Pero el hecho de documentarlo y decirlo, yo diría en forma ágil, contundente, pero desde un punto de vista claro, eso es muy interesante. O sea, no confundir con Litumen en los Andes, por ejemplo, Vargas Llosa, que es como ir y visitar el museo nomás, así, pero bonito, cosas adornadas ahí nomás, ¿no? Olvidándose de lo que hicieron, carajo, ¿no? Entonces, diría, pues, ¿no? Que estás en el camino de... Yo todavía no lo voy a leer inmediatamente, la Mamá Angélica, porque acá hicimos actividades hoy con ella, ¿no? Vivimos con ella, la tragedia del país, es algo que, como siempre han matado indios en el pueblo, ¿no? Siempre ha habido, ¿no? No importa, ¿no? Entonces, desde la choledad nuestra, ¿no? Tú eres un doctor, un médico, un logrado, ¿no? Caramba. Y te dedicas a escribir, a documentar, realmente algo que yo solamente digo muchas gracias por esto, ¿no? Y no me atrevería, pues habría que leerlo y desde ya tematizar esto. Y lo agradezco a los editores, ¿no? Porque todo el mundo se acobarda ahorita, ¿no? Todo el mundo se acobarda. Los que estamos en el extranjero nos documenta. Al que habla lo enjuiciaron por la apología del terrorismo. Y hace poco sacaron, por ejemplo, a nuestra capitana ahorita, a nuestra tecolique, ¿no? A Daniel Hacha, la acusaron de que aquí hay una base de MRTA y en Alemania hay una coordinadora de MRTA y de Sendero Luminosa, ¿no? Fácil, ¿no? Fácil acusar, embarrar, ¿no? Entonces, Walter, muchas gracias por lo que hace, por lo que escribes y continúa, ¿no? Continúa y hay que invitar a que lean, y quiero terminar diciendo de que es el compromiso de un hombre, de un migrante serrano que ha triunfado, pero que no se olvida de la patria, ¿no? Yo diría, la mamá Angélica no son las abuelas cuyos nietos, cuyos hijos estamos acá y no nos olvidamos de la patria querida. En ese sentido, pues yo lo asumo y lo te digo, te agradezco, te escribo la cosa, ¿no? Porque somos muy haraganes para escribir, ¿sabes? Somos muy haraganes y no es fácil, para nada. Yo quisiera agregar algo a lo que dijo el señor. Mauro. Bueno, Mauro. Lo importante que tienen los libros que ayudan a que a medida que van pasando las generaciones se continúa con la memoria. Y eso hace que a lo mejor algún día podamos liberarnos de todo esto que pasó con la conquista de América, ¿sí? Porque ahí empezó la xenofobia, ahí empezó todo lo terrible. Y de la única manera que se puede hacer es algo que quede y que pase de generación en generación. Y estemos donde estemos, somos migrantes, por lo tanto no nos olvidamos, si somos personas de bien, no nos olvidamos lo que se vive en nuestros países, que todo se repite. Perú, Argentina, Chile, todo se repite. Gracias. No, claro, o sea, este creo que viene a ser el segundo libro, o tercer libro que escribo específicamente sobre Perú, tematizado por Perú. Porque mi tema fundamental siempre ha sido la migración. Uno de los libros más conocidos es Un cuyo entre alemanes,
donde describo la vida de un estudiante que viene a estudiar a Alemania, y en el transcurso de eso, él se transforma en un cuy, pero también tiene la posibilidad de transformarse en hombre, o sea, está cambiando de acuerdo a las circunstancias. Entonces, por eso a veces en broma digo, ¿no?, que yo he superado a Kafka, porque él logró a su personaje convertirlo en insecto y ahí se quedó. En cambio, yo lo convierto en cuy y después lo vuelvo a convertir en hombre. O sea, entonces, y trato de contar la historia de la migración desde el punto de vista, digamos, humorístico. O sea, no quiero contar la historia, y claro que hay también, historia triste de la migración, ¿no?, trágicas muchas veces, pero me interesa más, digamos, ese migrante que se enfrenta con alegría a todas las vicisitudes que tiene que hacerlo para poder sobrevivir en un país como Alemania, España, Italia, donde sea, trabajar. Yo no he tenido la mala suerte, digamos, de trabajar duro como un migrante ilegal, con sueldos de hambre, de explotación. No, lamentablemente, no he vivido yo así. Lamentablemente no, gracias a Dios. Por suerte, no. He sido estudiante, sigo becado y luego trabajar, ¿no?, como dijo, pero nunca se ha olvidado de esos países. Como médico. Entonces, ha sido mi vida un poco diferente, ¿no? Pero nunca se olvidado de esos países, siempre sigue con la memoria. Es que es otra cosa, ¿no? Yo siempre digo de que mi relación con el Perú es una especie de matrimonio católico. O sea, nos podemos separar, pero no nos podemos divorciar. Qué lindas palabras, eso me encanta. Sí, aparte te sale el catolicismo por las venas. Y un poco también de que, por ejemplo, hablan de Vallejo, dicen, ¿no?, que es un triste, que está, disculpa la palabra, que está jodido, cagado, triste, cuando no es así, ¿no? Y piensa que el andino triste, melancólico, cuando no es así. Y entonces cuando hablas en Cajamarca, la gente es pícara, no hace de cualquier cosa, te está riendo en tu cara, ¿no? Siempre, entonces, el rato que nos roben la alegría, ahí sí estamos jodidos, ¿no? O sea, así te amo, cagado en la cárcel, ahí no, hacemos broma, ahí saquemos la broma. Ahí sabemos la broma, ¿no? Y entonces, en estos casos, caramba, bueno, será, sí, caramba, y provoca, ¿no? Uno yo soy de la Libertad y Serrano, pero él es de más allecito. Pero anda, llega nomás a su tierra, tiene que caminar más allecito, ¿no? Yo soy de más arribita. Más arribita. Yo soy de más abajito. Más abajito. Qué bueno, Walter, qué lindo. Entonces, ya te hemos desplazado de la... No, a ver, si puedo conectar un poco con lo que ya estás diciendo de la dificultad que habías tenido para comunicar, y también conectándolo con la pregunta que te hice sobre la coyuntura de algunas partes del libro. Es también un libro que toma partido muy claramente por temas coyunturales, que usualmente no hace un libro sobre Sendero así lo cuente como sea, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, no sé, mi experiencia con libros sobre Sendero, yo cuando era chibolo, ¿sí? Fue el primer libro que me gustó mucho, fue un cuento que te lo acabo de mencionar, Guerra a la luz de las velas, de Daniel Alarcón. Y lo que yo recuerdo, que está muy bien escrito el cuento, son dos jóvenes en Sendero en distintos momentos de la vida, pero era un acercamiento muy hacia o bien la psique o bien
quizás la humanidad en un sentido amplio, porque los ves, pues no sé, fumando un puchito, hablando de que alguien tiene frío, ¿no? Como humanizando, lo cual está bien, o sea, creo que hay que humanizar siempre, porque si no humanizas, no, vuelves eso un fantasma, ¿no? Eso, hasta acá en Alemania hay humanización. Acá la estrategia es completamente distinta, ¿no? Como que hay ficción, pero hay mucho dato y además está siempre conectado con una opinión política que podría salir en un artículo el fin de semana, ¿no? Y eso sí no lo veo mucho, entonces te quería preguntar también por eso, o sea, por esa función como de tomar partido con temas de coyuntura, ¿no? O sea, casi como un activismo en la novela. Es que el tema se prestaba a eso, ¿no? O sea, fundamentalmente, o sea, era necesario hacerlo. Que no es lo mismo con otro tipo de novelas de ficción, ¿no? Tengo otro libro también que más o menos toma un punto de vista así parecido a esto, y una novela que ha sido trasladada al idioma árabe también, donde hablo sobre un periodista que es acusado de terrorismo, entra inocente, entra a la cárcel y habla directamente, se encuentra con Fujimori en la cárcel, ¿no? Y hablan de tú a tú, le dice, bueno, mira, tú me acusaste de terrorista y ahora tú también estás aquí por violador de derechos humanos, eres un preso igual que yo. Por lo tanto, discúlpame que no te diga, que yo te tutee, que te trate de esta forma. Albertito, ya tú no eres el gran dictador. O sea, depende de la temática, como digo, ¿no? La historia yo creo que amerita de que nosotros tenemos que tener una... yo me identifico con la lucha de la señora, la defiendo y esa ha sido mi actitud. Y creo que si vuelvo a escribir una novela parecida o me ocupo de un tema de la belleza de la naturaleza, seguramente lo voy a tener con la misma actitud, ¿no? O sea, de compromiso y también de activista por la verdad, por la justicia, por la solidaridad, por el amor a la humanidad. Es verdad, aquí no humanizar un poco, digamos, a los actores que formaron parte también del asesinato, ¿no? O sea, pero tengo otras novelas que sí lo hacen, ¿no? Entonces, y también esa opinión, ¿no? Cuando se escribe uno de esa naturaleza, te dice, ah, bueno, mira, tú pareces senderista, y te acusan también de terruco, ¿no? Y posiblemente en este caso es al revés, posiblemente, ¿no? Por acusar directamente a Sendero Luminoso y al MRTA, posiblemente me digan, bueno, ¿y tú en qué lado estás? ¿No? ¿Con el ejército? ¿Con el Estado? ¿No? Porque también que la señora Angélica Mendoza ya luchaba defendiendo a ese sector al que nadie le hacía caso, ¿no? Y que al mismo tiempo era atacado por el Estado y también por los subversivos. Entonces, por eso, ¿no? Creo que es difícil en este texto tratar, digamos, de hacer que los personajes jueguen un papel un poco, digamos, más popular, si se quiere, o sea, insistir en el aspecto, pues, de que son jóvenes que también, igual como otros, viven su vida, ¿no? Están en la discoteca, después de la discoteca salen a cumplir su actividad política. Pienso que no era mucho el tema que me movía a hacer eso, ¿no? Porque, por ejemplo, hay otra novela hace poquito que leí, Las Denise, ¿cómo era? También sobre la violencia política, una escritora que vive en París, joven. Ella también trata sobre lo que es el activismo político, sobre todo de miembros de Sendero Luminoso, en su barrio, en Lima,
Y el trato es diferente, ¿no? Porque habla de sus amigos, de esos jóvenes que están actuando por defender un supuesto ideal, una forma de querer hacer bien al país desde el punto de vista de cambio revolucionario, pero que conocemos las consecuencias que hubieron, ¿no? Que no fueron, digamos, que no hicieron bien al país, sino habían destruido al país, ¿no? Han destruido incluso no solamente esas organizaciones políticas de cambio, sino que han destruido la esperanza de un posible cambio. Ahora la gente, yo creo que casi nadie cree en la izquierda. Sí, no, entonces estamos inmersos en esa situación ahora. No sé cuánto va a durar. Yo le calculo por lo menos unas 2 generaciones, siendo optimista. Bueno, se supone que soy un moderador. Pero bueno, me siento tan cómodo espectando acá como público que bueno, no sé qué decir. Me gustaría también, si Walter me lo permite, hay una novela que él ya nombró, que es Un cuy entre alemanes, que probablemente haya sido la que más se te reconoce como escritor. Desde todos los libros que has escrito, siempre, si yo me guío por lo que dice las redes sociales, muchísima gente, que incluso que no vive acá en Europa, te trata de cuy. Pero al mismo tiempo esa novela ha sido criticada por algunos sectores de la inteligencia, ¿no? Sobre todo acá la de Berlín, en español. Y me gustaría que ya sé que vas a defender la novela y yo también la defiendo, pero ¿por qué crees que ha sido atacada dentro de algunos sectores? Si fue por la temática, por no comprender el humor, que estaba hablando también acá el amigo, de cómo tratar, por ejemplo, el drama de la inmigración y la catástrofe de convertirse en un ser que no es el que estaba originariamente determinado, y eso explicándolo con humor, ¿no? Pero lo que me interesa es por qué mucha gente te idolatra por esta novela al mismo tiempo que otra gente desprecia esta novela y al mismo tiempo lo hace extensivo al autor. Yo creo que hay que mirar un aspecto especial. Estamos avanzando en estas sociedades, europeas fundamentalmente, y creo que también latinoamericanas, la lucha y la defensa de género, ¿no? Entonces, claro, la novela es vista desde un punto de vista machista, sexista, hasta pornográfico por momentos. Pero yo creo que tiene varias lecturas, justamente ¿no? Sí, yo reconozco que tiene una actitud machista, tiene una actitud sexista. Incluso la crítica alemana hizo una reseña en una revista de izquierda diciendo que la novela es, como decía el título más o menos así, un coito sin fin. Que era el título escrito por una periodista radical, claro, ¿no? Entonces, pero y yo digo, bueno, hasta cierto punto tiene razón. Pero que se justifica por mi personaje, un cuy. ¿Qué es un cuy? El cuy es un animal que vive sobre la hembra desde que nace hasta que muere. Entonces, yo quería hacer también eso. Entonces, ¿por qué razón? A ver, lo explico. Mi personaje, cuales inspira la novela, son 2 latinoamericanos. Un colombiano que tiene 7 hijos de una esposa. Y no, al revés. El colombiano tiene 7 hijos y 3 mujeres, y el peruano que tiene 6 o 7 hijos también de una sola mujer. Entonces, por ahí empieza también la cosa muy influencia, ¿no? Digo así, un cuy es aquel que tiene muchos hijos, cantidad de hijos, y sexualmente muy activo. El machista el latinoamericano se precia de ser muy macho. Entonces quería también representar eso. Por otro lado, está la
sería, sépanlo, los que adoran la literatura. Porque este personaje es un lector. Lee libros, está mencionando libros, está leyendo libros, está comentando libros, está criticando libros. Es otra lectura, que es también un activista político. Está opinando sobre la política alemana, está mencionando, criticando la política peruana. Por ahí. Por otro lado, está la identidad. Aquí se habla de la integración de los extranjeros. Mi personaje dice, no, eso no es integración, eso es aplastamiento, porque tú tienes que aceptar sus reglas. El Estado alemán no acepta tus reglas como migrante, sino es al revés. Tú tienes que aceptar sus reglas. Justificado o no, discutido o no, claro, pero mi personaje piensa así, entonces se puede en eso. Mi personaje está en la universidad. En la universidad tiene contacto con los jóvenes. Al mismo tiempo también tiene contacto con otros migrantes y discute sobre los asuntos que están pasando ambos, cómo ven la sociedad. Y por otro lado, está el humor. Como usando un poco la palabra de Mauro, es un cae de risa la novela, ¿no? Entonces, y todo eso es una novela. Entonces, por esa razón, como tengo detractores y algunos que apoyan. Y sí, ha sido la novela que más se ha vendido, la que más, digamos, satisfacción me ha dado para llamarme escritor. Porque yo siempre he dicho que soy un intruso en la literatura. Yo no estudié literatura, nunca soñé ser escritor, ni publicar siquiera, pero se ha dado la circunstancia. Sí era lector, desde los 13, 14 años, yo viví metido leyendo, leía todos los días, sin parar. Y hasta ahora lo hago, ¿no? Entonces, todas esas cosas se mezclan en esa novela. Y cuando yo he intentado que la novela sea traducida al alemán, por ejemplo, tampoco es fácil encontrar una editorial que lo haga, ¿no? O sea, una editorial me dijo que es demasiado latinoamericano. Otra editorial me dijo, sí, es demasiado sexista. Hasta me dijo que era racista, una editorial alemana. Entonces, por eso digo, vamos a encontrar muchas lecturas de la novela, ¿no? ¿Ha cambiado ese ámbito? Porque pienso que, ¿cuándo fue eso del Kuli? ¿Hace muchos años o es nueva ese libro? No, o sea, yo cuento la historia digamos, desde que yo empiezo a conocer Alemania. Yo llegué en 1982. ¿Es un libro? Pues, sí. Entonces, yo más voy contando eso con una experiencia ya, cuando se publica el libro ha sido en 2014. Y hasta ahora, ¿piensa que sigue igual pensando de los escritores cuando escriben ese tipo de libros, de ese tipo de concepto? ¿O ha cambiado un poco el lector alemán de las editoras alemanas? ¿Cómo lo ve? Porque en muchos aspectos siento ese mismo aspecto que usted siente, como lo veo igualito, en muchos aspectos. Pero en la parte literaria quiero ver si ha cambiado. No, los cambios han sido espectaculares también. Por ejemplo, si leemos la novela de la señora Millet, no me acuerdo su nombre. ¿Peruana? No, es una francesa que ha escrito un libro donde ella habla abiertamente del sexo, habla como mujer, habla de cómo se masturba y todo. Y hay otra escritora inglesa muy publicada aquí en Alemania que también habla de cosas extremas que quizás nadie lo hablaría. Entonces, el problema está claro, yo estoy hablando con el 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. Después de eso ya no he intentado más conectarme con alguna editorial. Más bien al contrario, como ya soy famoso, estoy esperando que vengan a mí. Así tiene que ser. El Kafka peruano, ¿no? Está viniendo de la selva tu gente y hambre que más, hermano. El tema de la integración es complicado. Porque la integración lo que busca es que uno se integre a una sociedad nueva, no uno traer y que la sociedad que está llegando se integre a uno. Es como una autopista, Los autos van por un lado y uno se tiene que integrar para que esa autopista siga por otro camino. Uno no puede tratar de imponer que uno vive en un lugar e impone su cultura al resto de la gente. Yo eso no lo considero correcto.
Sí, claro, o sea, pues es discutible el asunto, ¿no? Porque los españoles fueron y mataron todo allá en Perú. Pero eso fue una masacre. Son genocidio. Eso es lo genocidio. Pero en nombre de desarrollo. ¿Y usted lo considera correcto eso? No, pues es discutible. Entonces, no está de acuerdo. Es discutible, pues es discutible todo eso. O sea, Ninguna de las cosas son no correctas. podemos aquí sacar, amanecerlo discutiendo porque no es nuevo, ¿no? La discusión lo dan cuando se contó los 500 años de la conquista española o del descubrimiento, llamado descubrimiento. También hubo una tremenda discusión entre los grandes intelectuales europeos, filósofos, periodistas, opinadores, intelectuales de todo tipo, sobre lo que significó para Latinoamérica y para el mundo el descubrimiento de Latinoamérica. El genocidio en Latinoamérica. Por eso digo, entonces se habló de genocidio, se habló de un montón de cosas, ¿no? Entonces encontronazos, en vez de encuentro, encontronazos, una serie de cosas, ¿no? Pero todo eso es discutible, o sea, depende de, como dice la canción, depende del cristal con el que mire. La parte subjetiva, sí, pero la parte objetiva, claro. Claro. Ese es el otro asunto. Entonces, claro, la realidad y el subjetivismo está presente en toda la discusión, en toda la opinión. Si les parece bien, podemos hacer una pausita por si alguno se quedó con hambre. Y si alguno sigue teniendo sed, nos esperan los caballeros de la barra. Yo incluido. Hacemos una, no sé, 5 o 10 minutos, se fuman un cigarrito, se toman algo. Y después seguimos si hay más preguntas o algún tema de debate. ¿Permitís que el señor que nos está filmando en este momento, que se venga para este lado y nos cuente un poco cómo va la editorial, de qué se trata, cómo es el viaje, están acompañando al autor, tienen otros proyectos, bueno, todo lo que nos pueda decir, atado de escucharte. Rápidamente nomás, porque entendemos que acá el libro, el autor, el tema es lo importante y el trabajo editorial siendo también fundamental. Creemos que esto es un homenaje al trabajo de Walter, a la constancia de Walter, y siendo médico, él se dedica a la escritura, tiene una biblioteca que ya muchos literatos quisieran tenerla, y nuestra presencia como Tierra Nueva, como editorial amazónica, es simplemente hacer un periplo literario para que en Iquitos, en la Amazonía, en el Perú, sepan también que hay este tipo de motivaciones, de emprendimientos en el ámbito literario. El año pasado estuvimos con Jorge Nájar, Percy Vilches, Gerard Rodríguez, autores amazónicos en París, en Madrid, en Lisboa, y este año comenzamos un periplo únicamente con Walter Lingán, que ha comenzado en Viena el 18 de abril, continúa hoy aquí en Berlín y el 26 vamos a estar en Colonia. Y este es un periplo bibliográfico que le llamamos nosotros porque comenzó en Lima el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, continúa hoy y se va a prolongar en Perú, donde evidentemente queremos también que se difunda, pero queremos que desde Europa se sepa en el Perú que hay esfuerzos literarios, editoriales de este tipo, y que son temas universales, la justicia, la verdad, como está en la portada, y el tema de Mama Angélica no solamente es de una mujer luchadora, sino es universal. En todo pueblo hay este tipo de injusticias y hay que novelar, aunque Walter dice que esto es un híbrido, pero eso es lo lindo de la literatura, que te permite novelar y te permite visibilizar este tipo de cosas. Y que desde la Amazonía, desde Iquitos, juntemos a latinoamericanos, a peruanos, a gente que le gusta la literatura y tiene arraigo europeo, latinoamericano, nos parece fenomenal en torno al libro, al vino, la cerveza y la conversación. Así que Walter es, como siempre decimos los editores, Walter con su obra
es la estrella y nosotros queremos que esa estrella siempre esté iluminando a la literatura. Muchas gracias por su presencia, Mapi. Gracias. Bueno, y ahora continuamos, no sé si con Juan, si tienes alguna otra pregunta para Walter o Ingeborg, o Walter mismo si pregunta, si quiere comentar algo, y bueno, y el público, bienvenido, invitado como siempre a hacer las preguntas que quieran. Y en 5 minutos nos vamos, así que puede ser. Sí. Walter, yo te quería preguntar por la inclusión de poemas y también de testimonios en medio de los párrafos de la historia. Y además testimonios jotados a veces por versos, que a veces parecieran poemas, porque además no distingues en términos formales de los poetas y de los testigos o las víctimas. Entonces, te quería preguntar por ese gesto y quizás en general por tu relación con los archivos de los testimonios y con los poemas durante el proceso de escritura. Sí, eso también es la llamada metaliteratura, ¿no? Que es para mí también un artificio en mi trabajo literario. No es novedad en este libro, pero en los otros libros también hay esto, ¿no? Y me interesaba también un poco hacer mención de la poesía de ayacuchanos, que a pesar de su calidad, de su testimonio, no solamente como poesía, también las canciones de la región, que describen lo que había pasado en su región. Entonces, por eso también lo incluyo con esa idea de hacer visible también ese tipo de testimonio cultural, ¿no? La poesía y la canción. Y he tratado de que, como tú dices, ¿no? De que aparentemente no se nota que es parte extra, porque se continúa, o sea, hago un caso y se continúa ahí, ¿no? Por otro lado, también me interesaba que no solamente sea el testimonio de la señora Angélica Mendoza, sino también esté el testimonio de las otras señoras que han acompañado en esta lucha a ella. Hay mucho material al respecto que saqué de diversos libros, periódicos de la época, fundamentalmente del resumen que se publica llamada la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, donde prácticamente hay mucha información que no ha llegado a la población, a pesar de que fue creada con la idea de que la población conozca la verdad, lo que sucedió en aquellos años, pero los gobiernos, incluso el mismo gobierno que aprobó esta Comisión de la Verdad, al final no ha cumplido con lo que tenía que haber hecho, ¿no? O sea, se dijo que ese libro debía llegarse a todos los colegios como para que los estudiantes lo conozcan, pero no se ha cumplido muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que por eso es necesario que se trate también estos temas, ¿no? Que se hablen más, ¿no? Que las voces polifónicas, digamos así, que conforman el libro, acompañen, refuercen la voz de la señora Angélica Mendoza. Y tienes una relación tú con la poesía también, digamos, a nivel de escritura o de compartir comunidad con poetas desde que estuviste en Ayacucho. Mira, conozco muchos poetas, pero los poetas que están ahí mencionados no los conozco personalmente, solamente a través de sus libros, ¿no? Porque son, digamos, de otra generación. La Molina. Molina es un señor que debe estar por los 90 años, me imagino, o algo más, quizás. El señor Donorier, con
menciones, el famoso, ¿cómo se llama? Flor del Tama. Flor del Tama, por ejemplo, ¿no? Ellos ya son personas muy mayores, ¿no? Entonces, pues además vivir en el extranjero es más difícil llegar a ellos, ¿no? O sea, no los puede uno encontrar a la vuelta de esquina. Es más fácil encontrarme con Mauro que con Dorotea, ¿no? Y así, entonces, esas son... además porque a veces, o sea, yo como poeta, bueno, yo digo, yo no soy poeta, o sea, yo soy malo para escribir poesía, no creo que podría yo publicar poesía, por ejemplo, ¿no? Porque no me siento capaz, o sea, no, la poesía es otra cosa, es un trabajo mucho más complicado, más difícil, para mí es muy difícil, ¿no? Es más fácil la prosa, es para mí más fácil disfrazar, digamos, mi incapacidad de escribir poesía a través de historias, de cuentos, de chistes y canciones. Y a nivel, porque estoy volviendo un poco a cuando mencionaste que no sé si dirías esta palabra, que te sentías en la escena peruana como un poco quizás aislado porque es difícil publicar cuando se habla de esos temas, porque de repente otros escritores que hablan sobre la misma área temática lo hacen de otra manera. ¿Tú considerarías que te sientes un poco aislado, no sé si en la literatura o en el arte en general, o quizás encuentras en otros artistas de artes plásticas o músicos, una comunidad que no encuentras en las letras? ¿Cómo funciona eso? Mira, yo creo que todo, hablando de mi caso, pero yo creo que es también casi la dinámica o la forma como se mueven los escritores en el extranjero, ¿no? Yo por lo menos me siento como marginal en ambos sectores. O sea, no soy conocido en el Perú tanto, bueno, ahora gracias al CUI. De alguna forma me conocen como escritor, ¿no? Me llaman escritor por eso, pero es un sector pequeño, digamos así, no tengo grandes lectores en mi país, no tengo libros que se hayan difundido en forma masiva todavía, ¿no? Uno que otro libro ha logrado cierto reconocimiento en la academia, incluso literaria peruana. Por ejemplo, Coco Chiján, el libro andante del Marañón, que es una novela sobre los aguajún, ha sido leído, ha sido motivo de tesis en la Universidad de San Marcos, por ejemplo, ¿no? Pero de ahí no tiene todavía una difusión masiva. Hay la idea de continuar con ese proyecto. Justamente Tierra Nueva tiene esa intención de sacar el libro en forma, digamos, una edición popular para que sea difundida en el pueblo, que pueda adquirir la novela a un precio más, digamos, accesible. Pero en el extranjero también igual. Aquí en Alemania, para poder intentar establecerse como escritor, por lo menos todavía es complicado. O sea, si hay problemas para que un escritor alemán joven publique un libro, imagínate un escritor que escribe en español y proponerle a una editorial alemana que publique su libro. Entonces es muy difícil, ¿no? En mismo España, yo vivo en Europa, pero en mismo España tampoco tengo entrada tan fácil. Muchos dicen, no, porque cuando se gana premios, eso te ayuda. Tampoco es una ayuda real. Tú te vas, dices, mira, yo gané el premio tal y tal y tal, pero tampoco ayuda, tampoco ayuda mucho. Entonces, es difícil publicar, es difícil moverse, digamos, en el ambiente literario con cierta facilidad, ¿no? A veces en el Perú tienen una idea diferente. Ellos creen que publicar en Europa, ya con eso has conseguido
Bueno, a un compatriota tuyo le pasó. Esas casualidades se dan pocas veces. Entonces, es difícil, o sea, moverse en el mundo literario, en el Perú y en el extranjero, es complicado, es difícil. No quiero decir que no sea posible, hay mucha gente que tiene más suerte que otros, y se da, ¿no? Entonces, como yo digo, no, mi intención no ha sido volverme escritor, sino es la vida que me ha hecho escritor. Las facilidades que me han dado ciertas editoriales para publicar, porque si no hubiera tenido ese apoyo en la publicación, pues yo tampoco hubiera dado. No sé si te contesta por... Perfectamente, sí. Sí, sí. No sé si tiene alguna pregunta. Yo quisiera preguntarte, tú hablaste de que en tu novela El Cuyo en Alemania habían habido críticas o opiniones que la novela guarda un cierto sexismo, machismo, y sin esta novela no la he leído todavía, pero la voy a comprar también para leerla. Has recibido tú, y dijiste también que ha cambiado, ¿no? Hay estas escritoras que han escrito sobre un sexismo completamente abierto. Mi pregunta sería si en esta novela tú resaltas también la figura de una mujer indígena, si has sido influenciado también por estas corrientes feministas para escribir esta novela, o también tu temática va más en el aspecto de luchas sociales, luchas de clase, o también tienes esa influencia de literatura feminista o de resaltar esa imagen de la mujer en tu novela. Yo respeto la lucha de las mujeres, con sus reivindicaciones, respeto el feminismo, pero no es mi intención adecuarme o escribir de acuerdo a las modas. ¿No? O sea, la novela no tiene nada que ver con eso, ¿no? Sino, pero como digo, no necesariamente yo tengo que escribir sobre la vida de personas como ella, puede ser también otro tipo de literatura, de otros personajes. Esta para mí es la primera novela, digamos, un poco más seria, si se quiere, ¿no? Hasta yo mismo leo la novela y digo, uy, qué serio que es, ¿no? Entonces, comparando con novelas anteriores que son mucho más fáciles de lectura, son mucho más, el humor aflora desde un comienzo. Entonces, en esta novela es un trabajo diferente, entonces, pero también me siento bien, o sea, con este tipo de literatura y no sé si volveré a escribir una novela semejante, no lo sé. Tengo una novela que está como manuscrito. Ahora, se trata de Mi nombre es Paro Nacional. Está también con mucho humor escrita, utilizando la jerga juvenil, y trato un poco a nivel un poco autobiográfico del paro nacional. O sea, Mi nombre es Paro Nacional. Es la historia del paro nacional contada por el paro nacional de 1977, ¿no? Entonces, digo, ahí recurro otra vez, digamos, a un tema como es una lucha social, pero con mucho humor, sobre todo con la jerga juvenil que se utiliza y que se utilizó en esos años. Al mismo tiempo, la militancia del activismo político de los jóvenes, de los sindicatos, cuando deciden hacer el paro nacional el 19 de julio de 1977. El paro nacional, el muchacho que se llama paro nacional, nace justamente el 19 de julio en la avenida Tupac Amaru, frente al cine Tupac Amaru en La Organza, porque la señora que participaba en el paro estaba embarazada, y cuando se da el momento de la represión, nace el chico, ¿no? Entonces, esa es una historia figurada de que el paro nacional se gestó, duró más de 9 meses para gestarse, y nace justo el 19 de julio. Entonces, pero contá conmigo con mucho humor. Eso es más o menos. O sea, no tengo, digamos,
Mi intención no es regirme por las modas para escribir algo. Mira, se hablaba mucho del llamado boom literario, ¿no? De Latinoamérica, ¿no? A propósito de Latinoamérica, es un nombre que pusieron los franceses, ¿no? Más tiene sentido llamar Iberoamérica, en realidad, ¿no? ¿No? Entonces, así como veo, por ejemplo, lo acabo de leer tu penúltima programa, ¿no? Mi Flores Negras y otras indecencias, se nota ahí la influencia de Kafka, ¿no? Pero es kafkiano en realidad, ¿no? Pero también te vas orientando por lo que es el realismo mágico, ¿no? García Márquez, ¿no? Y un poco la denuncia, la tragedia, ¿no? Y el uso de un lenguaje, no sé si por ejemplo cuando hablas en esa novela se habla de pichir. ¿Sabe alguien lo que es pichir? ¿No? O sea, son términos que son quechuas o quechuañol, que caramba, es sabrosa, pero a la vez es local, ¿no? Pero ¿cómo quizás yo identifico, yo entiendo porque soy del norte y entiendo toda esa palabra, lo entiendo, es familiar inclusive eso, pero ¿cómo a partir de ahí lo mencionas también, sintagmas en alemán, ¿no? Pones en sintagmas en alemán, ¿no? Es decir, no está todavía, sientes que tienes el camino en el aspecto literario bien definido, y para desarrollar un estilo y una, llamemos así, una escuela. Por ejemplo, nuestro premio Nobel, pues, es un técnico de la novela, ¿no? Escribe bonito y saca, caramba, escribe de forma bonita, pero es el observador y que ve como un buen negocio, ¿no? Escribe para un mercado, ¿no? Para vender, ¿no? Entonces, pero ahí queda, es más allá, ¿no? Hasta la ciudad y los perros o pantalones y psicólogos, más allá no llegó él, ¿no? Entonces, esa es la curiosidad que te pregunto, ¿no? Si vas a entrar desde y lo andino, prácticamente, lo andino está ahí, lo costeño, ¿qué tanto de arguediano o de escorciano está en tu novela? Bueno, esa es una pregunta que la tendrán que contestar los lectores, los críticos literarios, ¿no? Porque a mí me gusta jugar con el idioma simplemente. Utilizo quechua, utilizo a veces el francés, utilizo el alemán. Hay un libro que, por ejemplo, que aquí en Berlín una librería no lo aceptó por el título. Ahí juego mucho con las palabras en alemán, porque incluso sin traducirlas. Mi corazón simplificado. Mi corazón simplificado piensa en tu sexo. Es una serie de cuentos que nada tiene que ver con el sexo, pero además esa frase, mi corazón simplificado piensa en tu sexo, son versos de César Vallejo, ¿no? O sea, no, si es menos el Pedro Rojo no está muerto, ya no hay quien me reclame. Entonces, como digo, no, ahí hay una frase, por ejemplo, que lo leí alguna vez en un hospital y no me gustaba la traducción en español, ¿no? Ahorita no me acuerdo incluso la frase, pero es algo relacionado que cuando nosotros tenemos una receta, siempre nos dicen, no, la receta dice al final que deben bien funcionar las secuelas secundarias, ¿no? Acerca de eso hablaba, ¿no? Y a mí no me gustaba la traducción en español, no le encontraba gracioso en español, entonces por eso lo dejé en alemán, ¿no? Y por eso, ¿no? Yo siempre he dicho, ¿no? Que a veces tengo historias que están escritas solamente en alemán porque no sé cómo traducirlas al español. Y hay textos en español que no sé tampoco cómo decirlos en alemán. Porque es el juego del idioma lo que a mí es
ese trabajo. Me es difícil encontrar un término, una forma de explicarlo en el idioma español o en el idioma alemán. Por eso digo, por ejemplo, en algún momento los críticos se sentarán y dirán, bueno, este señor escribió como Vargas Llosa, este señor escribió como Arguedas, este señor escribió como Scorza. García Márquez, como Scorza, como... Digo, a mí esas cosas no me preocupan, lo que más me preocupa a mí es hacer una historia, escribir una historia, jugar con el idioma, luchar por sacar una historia que más o menos sea leíble, y siempre lo que hago es, cuando no puedo explicar realmente una historia, recurro al sueño, al surrealismo. O sea, son mecanismos que los autores usamos para tratar de hacer creíbles las historias. Pero la mamita, la mamá Angélica, yo no he leído tu novela, pero no sé por qué, siento que tiene alguna herencia de Doña Añada. De Doña Añada, de un personaje de Scorza, ¿no? Ah. Que la mujer que va lavando la ropa, la historia Sí. mala, ¿no? en el río, ¿no? No sé, él ya se adelantó un poco, ¿eh? ¿Qué hay de Scorza? Yo no sé por qué siento que aquí tienes algo de Scorza. No sé, tengo que leer. Yo tampoco lo sé, quizás sea el mismo hecho de que es el tema, claro, los sangre, ¿no? Una mujer que Ayacucho, Scorza escribió sobre los campesinos de Cerro de Pasco y su lucha contra las empresas mineras. Quizás por eso haya algo que salir. Yo no tengo miedo tampoco a las influencias, o sea, si escribo como tal o como otro, pues, no puedo decir que me siento orgulloso, sino simplemente que me parece legítimo que uno sepa reconocer sus influencias. Por ejemplo, en el humor, porque a mí me parece insuperable un escritor peruano como Pérez Echenique. Me identifico incluso con muchas de sus cosas y me gustaría tener el humor que él tiene. Es un tipo que en la oralidad más o menos va de la mano con un escritor que tampoco digamos, no es bueno, pero tiene una oralidad para escribir magnífica. Bailey, Harry Bailey, ¿no? Muchos dirán, bueno, sí, pero es un escritor que a nadie entiende lo que escribe, pero yo lo que reconozco es el humor que tiene, la forma como que la oralidad lo transmiten a lo escrito. Increíble. Presentadores tienen la palabra. Conversadores. Bueno, la Y así, si dice no, pues Entonces, no sé qué va a pasar. Entonces, ¿te gusta jugar con el lenguaje? Claro, está bien. He perdido mi chiquitud. Está bien. Sí, claro. Porque incluso hay versos propios. No diría poemas propios, pero sí juegos propios que no tienen autoría de nadie. No. Sí, hay eso. Hay eso. Sí, hay eso. Sí. Indudablemente. Sí, es casi poesía concreta, algo así, ¿no? Incluso con a veces esas cosas más difíciles, como desaparecer o matar, que como quiebras la palabra, ¿no? Repites sílabas, así que es casi un poema, ¿no? Desaparecido, pues... Sí, Pero desaparecido es un término muy típico en estos lugares, ¿eh? Porque matar a una persona significa que vos tenés un cuerpo identificable. Sí, pero... Cuando es un desaparecido, es una persona que puede haberla matado, ella se refiere pero tiene una identidad. a la forma gráfica, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando digo al final, ¿no? Arquímedes, ante las autoridades lo describió resaltando, ella estaba buscando eso, dice, ante las autoridades lo describió resaltando sus señas particulares, pero no, nadie pudo darle noticia de su muchacho ausentado. Algunos rumores,
bisbiceros, muchos desmentidos. Al final quedaron huérfanos sus abrazos, sus labios mudos clamando Arquímedes en el viento. Es que su nombre era Arquímedes, aunque su historia se resume ahora en una sola palabra y sin apellidos: desaparecido. Entonces, el juego que hago visual también, ¿no? Como por ejemplo cuando hablo de matar. Sí, exacto. Hay una palabra matar que está escrita, no digo al final, matar, matar, y aquí en forma de espejo. Se lee aquí, matar, matar, o sea, al revés, un espejo. Entonces, esos juegos también hago casi todo. O, por ejemplo, cuando estoy escribiendo algo, al final, con un resumen, digamos, de todo, digo, crímenes de lesa humanidad, abusos, en mayúsculas y resaltado, ¿no? Entonces, esas también son formas visuales, un poco para, si se quiere, redondear un poco la idea de todo el texto que estaba anterior, ¿no? Sí, y me gustó mucho porque lo que estás narrando es tan difícil, ¿no? También para el lector, hasta que yo tenía muchas pesadillas, porque es muy violento. Y haciendo esas cosas, como acercándote, ¿no? Del documental, de la poesía, de la historia más oral, es como decir, o mostrar que no hay un lenguaje, ¿no? Para esta violencia, que es algo que va más allá de todo lo que podemos decir, exprimir, y para mí eso funcionaba muy bien para como ser espejo en ese sentido, ¿no? De lo que pasó. Sí, hablar un poco que, digamos, como tú mismo lo dijiste, un poco alivia o no sé cómo decirlo la palabra exacta, pero es como una especie de remanso a la hora que tú quiebras con el esquema del libro normal, de las frases, ¿no? Luego cuando se dice las palabras de los muertos o Ayacucho o Aranona, en ese instante, cuando ingresan las Fuerzas Armadas, se armó la de San Quintín. Entonces digo, y sigue, sangre, asesinatos, torturados, desaparecidos, cosas comunes a granel. Entonces, claro, todo eso visualmente está como si fuera un poema, sí, para romper con el... O poniendo, digamos, en frase cursiva, ¿no? ¿Cómo se llama? No pegada a la derecha, sino sentada, ¿no? Todos esos son juegos, digamos, visuales que se me ocurrieron como ir escribiendo la historia. Jugando con el guión. También. Ese énfasis que haces con los desaparecidos me parece importante porque en el Perú, cuando se piensa en ese tiempo de sendero, no suele ser lo primero que uno piensa, el desaparecido, ¿no? Quizá no tiene la misma importancia como simbólica que en Argentina. Se suele pensar en víctimas de sendero, en víctimas del ejército, pero esa diferencia tan grande que se marca en la novela, de que al menos uno puede ver el cuerpo del ser querido cuando es asesinado por sendero, y que además se refleja esa diferencia en Mamá Angélica, que de hecho su drama es la desaparición. El resto no tanto, ni siquiera la hija que va ni a la lucha, ni el hijo muerto. O sea, el drama es la desaparición y ese hilo de angustia que va hasta la contemporaneidad, digamos, ¿no? Como es el hilo que une la novela. Entonces, no sé, quería me imagino, solo preguntarte cómo llegaste al concepto, porque igual, o sea, estoy tratando de pensar en una novela que hable de eso y no se me ocurre, o sea, de ese ángulo, de ese concepto de la lucha armada. Claro, yo más o menos me imaginaba, porque la señora Angélica Mendoza siempre, o por lo menos las culturas andinas, lo importante de un pariente cuando desaparece y se acaba el duelo cuando lo entierras, ¿no? Darle sepultura cristiana, sepultura
cultura, estaba metida en la cultura, y eso no se dio. Entonces, y eso lo quería mujer. Entonces, para ella siempre su hijo estaba desaparecido, pues, no aparecía. Entonces había que darle un énfasis a eso, ¿no? Porque es la cultura, digamos, el duelo permanece mientras tú no ves, porque si tú no ves al hijo o al pariente muerto, ¿no? Cuando lo entierran, sabes muy bien en qué lugar está, en cambio, esa incertidumbre de dónde estará. Incluso ella soñaba que en algún momento en cualquier lugar lo va a encontrar, aunque sea loco, pero lo va a encontrar caminando por algún lugar del Perú. Entonces, esa es la idea, ¿no? O sea, de acentuar que el desaparecido juega un rol especial en las culturas andinas. Claro, La relación con la Argentina es muy fuerte. Porque básicamente es la acción más cobarde que hay. Un desaparecido no tiene culpable, porque no hay un cuerpo que fumar. Entonces, cuando desaparecen a alguien, esa persona simplemente está desaparecida. Entonces, no se busca un culpable y para la familia nunca tiene un cierre de poder enterrar y despedir a un ser querido. Entonces, es lo más cobarde que hay y es la forma de quedarse con las manos limpias y no ser culpado por haber cometido un homicidio. Es terrible. Para nosotros, por ejemplo, en Argentina, el tema de desaparición es tremendo, justamente por eso. Por la impunidad que lleva. Yo creo que en términos de la familia, el duelo tiene que terminar con la aceptación de la pérdida del ser querido. La mera posibilidad de que viva, por eso está desaparecido, creo que te mete en una locura de que a un 0,00000,1% de que pueda vivir no te hace cerrar el caso. Entonces se perpetúa, ¿no? Como en algo, en un padecimiento eterno, y parece que es más jodido que... No se puede hacerlo. Claro, pero es más pesado que el aceptar, que decir, bueno, cuando está el cuerpo, es decir, ok, está sin vida, se acabó el juego, ya está. O sea, es como una guerra con la realidad, ¿no? No poder creer lo que pasa. Para mí es el más alto grado de perversidad. Totalmente. Pero si hablas del ángulo para una novela, el de ser desaparecido también te da casi la trama, ¿no? Es como el elemento narrativo más tradicional casi que tenemos, ¿no? La búsqueda, el héroe que parte, normalmente es tradicionalmente anche también una historia de éxito, ¿no? El joven héroe parte porque está buscando algo y después lo encuentra y madura y así. Espera que voy y en a... este caso el desaparecido empieza la búsqueda de mamá Angélica, pero no la lleva ni a encontrar el cuerpo de su hijo, pero sí a otros, ¿no? A otros cuerpos asesinados. Toda la historia, ¿no? Ella siempre está buscando. Sí. Ella y otros también están siempre buscando. Están siempre buscando. Encuentran cosas, descubren cadáveres en las acequias, en los ríos, en los cerros, siempre con la esperanza de que a ver dónde está la cabeza, está sin cabeza. Buscar la cabeza para identificarlo, o buscarlo, aunque sea un pedacito de la ropa para ver, ese pantalón era de mi hijo, ¿no? Entonces, había una serie de elementos de los cuales ellos siempre están buscando, busca. Ella murió buscando, ¿no? Entonces, los parientes siguen buscando a pesar de que ellos saben de que ya es imposible encontrarlos con vida, ¿no? Y entonces también por la parte de esa búsqueda por la parte de justicia, ¿no? Porque no se le ha hecho justicia. No hay responsable por eso todavía. O sea, bueno, Fujimori fue detenido o acusado como digamos, responsable mediano, secundario, pero no hay más, ¿no? Entonces, incluso ahora Fujimori está libre, ¿no? Y todas esas cosas, entonces, claro, juegan un papel en esas señoras que están constantemente buscando algo que ha desaparecido. Perdón. No,
escritor que te conoce manda un mensaje y dice ponlo en público, pero no tengo ni idea de lo que va a decir. Es probable que sea una puteada o sea una felicitación. Si quieren, nos arriesgamos. Pero que sea una puteada literaria. No lo sé. Vamos a ver. ¿Lo pongo? Va dirigido a ti, ¿eh? A ver, pero no sé si se escuchará. Un mensaje desde Islas Canarias para mi amigo Walter Lingán. Un abrazo, amigo. Me alegro mucho del éxito y que establezcamos puentes Perú, Alemania, Islas Canarias y que pongamos de moda también el verbo compartir, que yo creo que es el verbo que va a triunfar y va a parar este momento tan complicado para Europa y para América con tantos dictadores y que no gobiernan. Bueno, pensé que iba a ser una puteada, lo siento. Lo siento por el público. No, se lo podemos... ¿Quieren mandarle un saludo a... No somos amigos. ¿Quieren mandar un saludo a Juan Carlos? ¿Se lo grabamos y lo mandamos? Una puta de acá a la Canaria. Con el aplauso. ¿Después o...? Que nos mande un poco de unos cuantos grados de temperatura. Claro, sí, Que acá está haciendo... ¿Se van? Sí, fue acompañada. Listo. Bueno, si quieren le damos por concluida la velada, aunque nos podemos seguir charlando y bebiendo y todo lo que quieran. Pero nos despedimos con un aplauso. Tierra Nueva Televisión, el primer canal cultural de la Amazonía peruana.